Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor argentino que, según yo, se parece a Stanley Kubrick. ¿Qué tiene que ver esto con su vida literaria? Nada, pero quería decirlo. Nuestro amigo trasandino nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica, ya que su padre desempeñaba ciertas labores diplomáticas en ese país. Sin embargo, ya la fecha le dirá algo, ya que por aquel entonces comenzó la Primera Guerra Mundial, por lo que tuvieron que quedarse en ese país y en Europa en general por mucho más tiempo del previsto inicialmente. Por lo que el pequeño Julio, recién a los 4 años de edad, pudo regresar al país de origen de sus padres. Sin embargo, su padre los abandonó y don Julio no sabría nada de él nunca jamás. En su infancia, Cortázar fue un niño muy enfermizo, y como por aquel entonces no había celulares con internet, de hecho ni siquiera habían celulares, se dedicó a leer los grandes clásicos de la historia, como a Julio Verne, Víctor Hugo o Edgar Allan Poe. Ya de grande, Julio tomó la determinación de trabajar como profesor de literatura. Esta decisión se vio motivada principalmente para ayudar económicamente a su madre, aunque tampoco le desagradaba trabajar en esto, o al menos no está documentado que así hubiese sido. Y como suele suceder con los genios de cualquier área, sea literatura u otra, Julio Cortázar era bastante obsesivo, llegando a un límite muy cercano a la demencia. Bueno, en verdad no tanto, pero sí era obsesivo. Por ejemplo, él posteriormente estudió la carrera de traducción, la cual tenía una duración de 3 años, y él la terminó en tan solo 9 meses, para lo cual tuvo que sobreexigirse intelectualmente, y era en este, así como en otros periodos de estrés, que le aparecían ciertos síntomas neuróticos, como por ejemplo, y el que se suele citar a modo anecdótico, el de buscar obsesivamente cucarachas en el almuerzo. Así que imagínense que lo invitan a comer a un restaurante y este tipo se ponía a hurgar con el tenedor para ver si es que salía una cucaracha. Como les digo, este es solamente un ejemplo de todos los rasgos o síntomas psicóticos que aparecían en estos periodos de estrés. Aunque como por aquella época estos temas no eran muy hablados, nunca tuvo un diagnóstico claro. Con el título de traductor bajo el brazo, Julio Cortázar pudo mudarse a Francia para trabajar o desempeñarse en su profesión, adoptando la nacionalidad francesa, no por arribismo, sino como a modo de protesta por la dictadura que acaecía en Argentina por aquella época. Y de alguna manera esta protesta bastante académica, digámoslo, marca un hito o un comienzo en su vida política, ya que hasta ese entonces la política no había tenido un protagonismo en su vida, incluso él mismo lo reconoció. Esto cambió cuando conoció a su tercera pareja y segunda esposa, Carol Dunlop, quien no solo lo contagió de un interés político, sino que también de su ideología izquierdista. En este sentido, el mismo Cortázar llegó a declarar: "La revolución cubana me mostró de una manera cruel y que me dolió mucho el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura". Lo que selló esta nueva faceta política del autor fue su viaje que realizó a Cuba en 1962, lo que finalmente terminaría de convertir desde este intelectual introvertido a este fervoroso activista político. De hecho, en 1970 se vino a dar una vuelta por Chile para ser parte o presenciar la ceremonia de toma de posesión de Salvador Allende, para que se hagan una idea. Y más adelante se volvería un ferviente defensor de los derechos humanos, llegando a formar parte o participar en el Tribunal de Rousseff. Pero bueno, mucha fecha, mucha vida política, vamos a lo que nos convoca: su vida literaria. Sus primeros trabajos Julio Cortázar los publicó bajo el seudónimo de Julio Denis, ya que en ese entonces no estaba muy seguro de su trabajo aún, y estas publicaciones las llevaba a cabo en diversas revistas de la época. Incluso llegó a publicar en Los Anales de Buenos Aires, revista que era dirigida por el mismísimo Jorge Luis Borges. Y en esta época de inseguridad intelectual podemos encontrar los relatos de Presencia de 1938 o Los Reyes. Sin embargo, lo que dio origen al universo cortasiano o al Cortázar que conocemos hoy en día fue su primer libro exitoso, que fue Bestiario de 1951, el cual es una antología de 8 relatos breves. Y aquí es donde él ya toma vuelo y no para más prácticamente. Y en esta época de efervescencia creativa podemos encontrar sus libros con los que más se le reconoce o sus más grandes éxitos, como por ejemplo Los Premios de 1960, Rayuela de 1963,
Modelo para amar, Libro de Manuel o Divertimento, entre muchísimos más. Y como dato adicional, Cortázar también escribió un guión para un amigo que era fotógrafo, quien finalmente termina por producir esta película, que se llamó La sombra del pasado. Desgraciadamente, como por aquella época no había mucha tecnología, habían solamente 2 o 3 ejemplares de la película. Recuerden que no había en formato digital, sino que todo era en rollo, y estaban guardados en una biblioteca que ya hace muchos años, más de una década, sufrió un incendio muy feo, por lo cual en la actualidad creo que ya no quedan copias. O sea, no solamente lo único que sabemos de la película es a través del relato de aquellos que pudieran verlos en cine. Tengo entendido que no hay copia. Así que si alguien sabe de una copia de esta película, me la hace llegar. Tal vez hay una por internet, quién sabe. ¿Cómo era Cortázar como escritor? Cortázar fue un autor bastante rupturista, ya que rompió con los estándares de la época, que eran básicamente entender el relato como una concatenación de hechos relatados cronológicamente. Él se desmarca de eso centrándose en otras cosas. Sus relatos eran realistas con tintes fantásticos o fantásticos con tintes realistas. Se movía en ambos espectros, digamos, situándose en un punto medio bastante delgado y difuso. A mi parecer, lo que hace Cortázar es usar la realidad, y más específicamente la realidad de lo cotidiano, como una excusa para adentrarse en temas más espirituales o metafísicos, si es que se quiere. Y bueno, para que entiendan lo rupturista que fue Cortázar en su tiempo, voy a tener que hacer un paréntesis un poco largo para explicar brevemente su libro más exitoso y el que yo me he leído recientemente, que es Rayuela. Para que se hagan una idea, esta novela tiene 3 partes. Del lado de allá, del capítulo 1 al 36, del lado de acá, del capítulo 37 al 56, y finalmente de otros lados o capítulos prescindibles, del capítulo 57 al 155. Entonces, según las instrucciones que da el mismo autor en el libro, este libro se puede leer de 3 maneras diferentes. De forma cronológica, es decir, desde el capítulo 1 hasta el 155, se puede leer solo las 2 primeras partes que constituyen la novela como tal, ya que la tercera parte, como bien lo dice el nombre, son capítulos prescindibles, o seguir el orden que el autor da. ¿Cómo es esto del orden del autor? Cortázar al final de cada capítulo pone el número del capítulo siguiente, el cual no es un orden cronológico. Es decir, el libro parte en el capítulo 73 y al final de ese capítulo tiene el número 1, es decir, que hay que ir a ese capítulo. Al final del 1 te sale el número 2 y al final del número 2 te aparece el capítulo 116 y así, te va mandando de adelante para atrás constantemente. Entonces ya el formato, aun siendo algo meramente formal, es bastante extraño. ¿Y cuál es la historia de fondo de Rayuela? En este libro Cortázar nos cuenta las desventuras de Horacio Oliveira, que es una especie de alter ego del escritor, de quien nos va relatando su mundo interior a través de cómo se va relacionando con otras personas y con otros personajes. Bueno, en verdad no me puedo extender mucho más porque si no este video sería extenso, pero sí hablaré de Rayuela en una oportunidad dedicándole todo un video. De momento es todo lo que tienen que saber. Y no puedo dejar de mencionar el boom latinoamericano, que fue este fenómeno o este movimiento o época, no sé cómo denominarlo, en el cual muchos libros de Latinoamérica, de autores latinoamericanos, llegaron a Europa y se hicieron bastante famosos. Y en ello estaba Julio Cortázar, así como Borges, si la memoria no me falla, y Gabriel García Márquez. Movimiento que se hizo famoso por poner de moda el realismo mágico que tanto caracteriza a Latinoamérica. Y ya para ir finalizando, como dato curioso, en 1978 Cortázar remodeló la cantata de Santa María del grupo chileno Quilapayún, lo que causó el disgusto del autor original, que era el compositor Luis Advis, quien no fue consultado. Así que la versión con las correcciones de Cortázar se grabó en 2 oportunidades, pero después Quilapayún volvió a interpretar la obra de acuerdo al original de Advis. Y ahora sí, llegando al final de este video, ¿cómo terminaron los días de Cortázar? El 12 de febrero de 1984, Cortázar finalmente fallece a causa de una leucemia en su tan amada París.
¿Y qué podemos concluir después de este rápido resumen de la vida de Cortázar? Primero es que la genialidad tiene un precio y por lo general los genios tienden a tener problemas mentales. Eso es una constante de todo tipo de área, como ya dije. Y segundo, que siempre es bueno atreverse a innovar. Tal vez esto nuevo que creemos sea un fracaso, pero al menos lo habremos intentado. O tal vez sea un producto bueno que la gente quiera leer y que le guste, que se interese. O yéndonos al extremo más positivo, puedes que cambies el panorama de tu área, en este caso la literatura. ¿Y por qué resalto tanto esto? Porque Cortázar fue capaz de cambiar, junto con otros escritores latinoamericanos, el panorama de la literatura, y no solo en Latinoamérica, sino que también en Europa, en aquellos años donde publicar un libro y distribuirlo era sumamente difícil. Hoy en día, con la tecnología y las redes sociales, es mucho más fácil publicar y distribuir y dar a conocer tus libros, lo cual debes hacer o debes implicar una efervescencia creativa, que cada día, incluso a cada hora, se estén publicando libros desopilantes con temáticas nuevas que intenten romper con los estándares. Y sin embargo lo que vemos es totalmente lo opuesto, libros calcados unos a otros. Se ve que un libro es exitoso y salen 5 más que se le parecen sospechosamente. Ustedes saben a lo que me refiero, y esto no solamente pasa en los libros, también pasa en las películas y en básicamente cualquier tipo de arte. Si algo funciona, otros autores se aferran a esa fórmula, y los entiendo. Surgir o hacerse conocido en estos mundos artísticos es muy difícil, pero de repente hay que tener el valor que tuvieron esos autores, así como otros que veremos más adelante, y atreverse a innovar, a crear cosas alocadas, desopilantes, romper con los estándares. Así que con ese mensaje me voy, sin antes recordarles, creo que se lo dije mal, pero como sea, les recuerdo que si quieren apoyar este proyecto de leyendas, pueden darle like a este video, suscribirse a mi canal, activar las notificaciones, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter, o si ya definitivamente le tienen mucha fe, pueden hacer un aporte único por Flow o suscribirse a mi Patreon o Patreon, donde estaré subiendo contenido exclusivo y probablemente haga podcast exclusivo para los mecenas y haga directos también exclusivos para ellos y ese tipo de cosas. Recuerden que la etapa final de este proyecto es llegar a crear una revista literaria digital, donde no solo se va a hablar de los grandes clásicos como hicimos el día de hoy, sino que también dar a conocer a aquellos nuevos escritores. Sin nada más que agregar, me despido. Hasta luego.